Dios le bendiga, amado pastor. A través del curso de educación cristiana nos ha tocado exponer la educación entre los hebreos. Centros de educación en Israel. Son tres: el hogar, el templo y la escuela de los profetas. La educación comenzaba siempre en el hogar entre los hebreos. La educación empezaba desde que el niño comenzaba a hablar. A través del libro de Proverbios capítulo 22, verso 6 nos dice: instruye al niño en su camino, que cuando fuera viejo no se apartará. La educación religiosa era muy importante para la vida de los hebreos, ya que Dios había establecido a los padres como los principales responsables de la formación espiritual de sus hijos. A través de Deuteronomio capítulo 6, verso 6, donde nos narra que debería de repetirse con frecuencia la ley de Dios, al caminar, al estar en el hogar, al acostarse, al levantarse. También, aparte de ello, los padres enseñaban a sus hijos el oficio para el futuro, el poder aprender la agricultura, la fabricación de tiendas, fabricación de herramientas y muy en especial, como decíamos, la ley de Dios. En el templo, algunas familias entregaban a sus hijos a los sacerdotes, ya que ellos eran considerados como los principales profesores de la comunidad. Otros eran entregados a las nodrizas, quienes también asumían el cuidado de los mismos. Había cierta preocupación por dedicar a algunos niños a Dios, ya que en el templo eran entregados y también allí eran instruidos a través de los valores espirituales y principios de moral y conducta. Vemos a través del ejemplo en el libro de Primera de Samuel, donde se habla de Ana, quien entregó a su hijo al sacerdote Elí. Y todos sabemos que en el futuro Samuel fue un gran profeta. También tenemos la historia de Obed en el libro de Ruth, donde Noemí estuvo al cuidado de Obed, y este es padre de Isaí y padre de David. En la genealogía de Jesucristo sabemos que viene de la línea de David. También vemos a través de las escuelas de los profetas, a causa de la infidelidad y las influencias idolátricas del exterior, muchos jóvenes hebreos recibieron una educación que rechace lo pagano, y Dios proveyó de los profetas. Estos profetas tuvieron el papel muy importante en la educación del pueblo y enfocaban en la formación de líderes piadosos amadores de la ley de Dios. Las materias fundamentales en las escuelas de los profetas eran la ley de Dios, la historia, la música, la poesía. Se dice que las primeras escuelas estaban ubicadas en Rama y en Kiriat Jearim. Hasta aquí nuestra exposición. Que Dios les bendiga. Gracias. Continuando con la exposición bajo el tema la educación entre los hebreos. Tenemos algunos propósitos de esta educación. En primer punto tenemos transmitir la herencia histórica, ¿no? Era necesario nutrirse con las poderosas memorias históricas de lo que había acontecido en el pasado. Era importante para el pueblo que las futuras generaciones supieran, ¿no?, de su servidumbre en Egipto, los pactos entre Dios y el pueblo y demás eventos. Vemos en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 20-24, cuando dice, no, mañana cuando te pregunte tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, los padres responderán, éramos siervos en Egipto, Jehová nos sacó con mano poderosa, prometió darnos la tierra, etcétera, etcétera. Todo eso tenía que influenciar en los hijos para tener en su memoria y en su corazón. El otro punto importante es la educación ética, un segundo propósito importante para la educación, que fue enseñar, ¿no?, cómo se puede lograr alcanzar la plenitud de la vida. En Éxodo capítulo 20, verso 12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue en la tierra que Jehová tu Dios te da. Pues esto era ideal pedagógico para formar hombres virtuosos, piadosos, honestos y respetuosos. Otro punto importante era asegurar la presencia y la adoración a Dios. El enfoque de la educación hebrea siempre trataba el conocimiento y la adoración a Dios y la obediencia a su palabra. El pueblo hebreo sabía que era un pueblo escogido por Dios, por ello se enfocaban en la enseñanza de Dios y procuraban vivir y enseñar la santidad. En Levítico 19:2 dice, santos seréis porque santo soy yo Jehová. Teocéntrica. Se enseñaba que Dios es el centro del universo, todo fue creado por Él, es dirigido por Él y no existe ninguna razón más que el deseo de Dios sobre la humanidad. Bueno, hasta aquí fue mi exposición. Dios le bendiga. Continuando con la exposición, en este momento voy a hablar acerca del currículo, o también llamado el contenido que se debe saber de la relación dinámica entre la enseñanza y el aprendizaje hebrea.
Esto a través de varios tipos diferentes para adquirir conocimientos. Como primera fuente tenemos el folclore, o también llamado las tradiciones. Aquí encontraremos lo que es el simbolismo y el ritual. Es importante saber que en el hogar era uno de los lugares principales para la educación hebrea, ya que aquí se daban asuntos de suma importancia de padres a hijos, y lo que más se enseñaba era acerca de las tradiciones y celebraciones del pueblo de Israel. Aquí tenemos como tres principales festejos, que son la Pascua, el Pentecostés, las fiestas de los tabernáculos, y cada una de ellas con sus significados en la historia y en la agricultura del pueblo de Israel. Los significados de estos eventos se discutían entre los hebreos mientras los niños se sentaban para escuchar, mientras se celebraban alguna fiesta especial en conmemoración del pueblo. Los niños aprendían de las tradiciones hebreas, así las prácticas de los rituales, las fiestas y la transmisión de las tradiciones eran las principales herramientas de enseñanzas e instrucción para los hijos de los hebreos. Vemos la importancia de los principios educativos de los hebreos y la tradición judaica que toma la educación cristiana, que estos principios se centran en valores, moralidad y autoridad moral de Dios como maestro, buscando así inculcar principios divinos que influyan en la educación social para el todo la población. Educación judaica, en el punto 1, que es el principio. En el principio la diáspora, que quiere decir o habla de la manera de un exilio, ¿no? Del pueblo de Dios, de los judíos, que fueron llevados de una manera involuntaria, que fue algo presionado, se puede decir, la cual hizo que salieran de sus tierras, pero ellos tenían conocimiento de que Jehová era Dios y de una u otra manera buscaban cómo poder organizarse. Punto número 2, organización. Los asuntos administrativos eran llevados por una junta directiva de 3 personas en la congregación. En el punto de la sinagoga, dentro de la sinagoga tenían 2 oficiales elegidos por el mismo pueblo, por la misma congregación. Tenían organización de cada sinagoga que se podía aperturar o abrir para que sea un culto ordenado como a ellos les gustaba tener. Al punto de la adoración se requería la presencia de 10 personas para que puedan dirigir en el coro, en el culto, y pueda realizarse un culto para Dios. Se realizaban los días sábado, lunes, jueves y los días de fiestas que tienen los judíos, ¿no? El punto de la educación primaria, el pueblo de Israel se ha basado mucho en los estudios, ¿no? Desde muy pequeños se les enseñaba a poder lecturar la palabra, de poder estudiar los libros, literatura, y eso se enfoca más o menos esto en la educación judaica. Amén. Dios le bendiga.